Les damos la bienvenida a la sexta edición de la Semana Virtual del Libro Uruguay. Autores nacionales e internacionales, dentro del marco de la celebración de los 210 años de fundación de la Biblioteca Nacional y el Día Nacional del Libro en Uruguay. Damos la bienvenida a la escritora venezolana Nori Serpa, destacada profesional con amplia trayectoria en el área de recursos humanos, educación y desarrollo personal, especializada en planificación y evaluación de la educación, y con múltiples diplomados en diversas áreas del conocimiento. Ha desempeñado roles como administradora, docente, analista especialista de relaciones humanas, asesora, facilitadora, consultora. Convencida de que el desarrollo personal es un viaje sin límites, ha convertido sus propias experiencias y desafíos en enseñanzas para inspirar a otras personas, a través de charlas, mentorías y su propia plataforma Aprende conmigo. Busca fortalecer las capacidades de las personas, ayudándolas a descubrir su potencial y a construir una vida nueva. Considera que el miedo ha sido su fiel compañero, porque éste le ha acompañado en todas las etapas de su vida. En el día de hoy nos presenta el miedo, método ANOR para afrontarlo. Compartimos fragmentos del prólogo realizado por el escritor Miguel Molano. El miedo es inherente al ser humano, nos protege, pero también nos encarcela cuando lo dejamos crecer sin control. A través de un enfoque claro y accesible, Serpa desmitifica este sentimiento y propone un método innovador: ANOR, aceptar, nombrar, ocuparse, retar. Cada paso es una invitación a la acción, respaldada por experiencias personales, casos reales y estrategias que cualquier persona puede aplicar en su vida cotidiana. Lo que hace especial a este libro es su combinación única de profundidad y practicidad. La autora no se limita a teorizar, nos muestra cómo avanzar, incluso cuando el miedo parece insuperable. Con un lenguaje cercano y ejemplos concretos, Serpa nos lleva de la mano a través de historias que resuenan con nuestras propias luchas. El método ANOR para afrontarlo es más que un libro, es un mapa para navegar las tormentas emocionales y convertir la vulnerabilidad en fuerza. Serpa nos recuerda que el miedo no es un enemigo, sino un maestro que cuando lo aceptamos y entendemos, nos empuja a crecer. Recibimos a Nori Serpa. Hola, soy Nori Serpa de Maturín, Estado Monagas, Venezuela. Antes de hablar de letras, quiero hablar de gratitud, porque este es un momento muy especial para agradecer a Mosaico Literario Uruguay Copla Española y a la profesora Marina Llaniero por la gran oportunidad de presentar mi libro en la sexta edición de la Semana Virtual del Libro Uruguay.
Es un honor para mí presentar mi libro. El año pasado tuve la oportunidad de publicar 2 libros. El primer libro, 70 temas de superación personal, y el segundo libro, El miedo. Ustedes se preguntarán, ¿por qué escogió el segundo libro y no el primero? Y también ha surgido la pregunta de por qué escribí sobre el miedo y no sobre otra cosa o no sobre otra emoción. La respuesta es simple: mi infancia. Y por supuesto, otras etapas de mi vida. Pero todo comenzó cuando tenía entre 6 u 8 años, con el miedo a la oscuridad. Yo vivía en un campo donde no había electricidad. Y de paso, mi casa no tenía puertas. Imagínense, no tenía puertas. La noche para mí era terrible. Siempre buscaba refugio, o las casas de mis tías, o la casa de mis abuelos. Pero generalmente me iba a casa de mis abuelos, que vivían relativamente cerca. En varias oportunidades me quedaba dormida temprano en la cama de mi abuela para no irme a casa. Otras, cuando me tocaba, me tocaba. Pero el miedo me paralizaba totalmente. Cuando me acostaba, ya que todos se acostaban, todos, yo pedía a mi papá o a mi mamá que dejaran una velita encendida en algún lado para yo ubicarme, pero no lo hacían por razones de seguridad en aquel momento, porque la casa tampoco estaba en condiciones como para tener algo encendido de ese tipo. O sea, velas encendidas. Me arropaba totalmente, cerraba mis manos y empezaba a sudar, a sudar, a sudar. El corazón súper acelerado, los ojos bien cerrados, por supuesto también con miedo a abrirlos. El fondo de mi casa era un bosque muy espeso, y me daba terror ver hacia allá porque en mi mente empezaba a ver de todos, monstruos y todo lo que por mi mente pasaba. La luz que nos acompañaba era la luna, las estrellas y las luciérnagas. Me encantaban las luciérnagas. Mi papá tenía un ritual que hacía todas las noches. Él encendía una linterna y daba un recorrido por la casa. O sea, le daba recorrido a la casa para ver qué había. Cuando se acostaba, ya yo sentía, ay, qué alivio, llegó mi papá. Estaban todos, por supuesto, mi mamá y mis otras hermanas también, pero ellas eran más grandes. Los perros eran mis bendiciones, porque cuando ladraba, yo también me sentía más tranquila, porque decía, no, ya los perros al ladrar, lo que hay se va. Y así me pasaron muchas cosas. Pero una noche de esas, que mi papá estaba bien dormido, tomé su linterna y salí. Porque yo me preguntaba, si mi papá va tranquilo y regresa, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Y esa noche lo hice. Pero cuando salí, sentí que no pisaba la tierra. Todo era como que estaba en el aire. Pero aún así, seguí. Me metí en el bosque, pero no tan lejos, y lo que me guió fueron unas luciérnagas, que yo las veía y yo decía, uy, me están guiando, como que me están guiando el camino. Cuando regreso, mi papá ya estaba buscándome y me pregunta que dónde estaba, porque pensó que era que estaba dormida, estaba sonámbula y había salido, pero no fue así. Le comento lo que había hecho y me dijo, ¿y por qué lo hiciste? Bueno, si tú sales y regresas,
nuevamente a la casa porque yo no podía regresar también. Tuve muchas historias de miedo, pero ese miedo a la oscuridad fue el inicio de este libro. Fue el inicio para este libro. Después en el colegio no sabía lo que era bullying. También sufrí de bullying. Recuerdo una compañera súper alta, robusta, y yo era pequeñita y súper delgada. Y me enfrenté a ella también. Y mis compañeros se quedaron sorprendidos. Y lo hice de una manera que ni les cuento. Pero lo hice. Después, mis otras etapas de vida, también por supuesto he tenido miedo, porque el miedo es una emoción natural, universal. Todos hemos sentido miedo. Y el que diga que no ha sentido miedo está como, no sé, está perdido en el espacio. El miedo no es una emoción mala. No hay emociones malas ni emociones buenas, ni positivas ni negativas. Simplemente tenemos momentos agradables y momentos desagradables en nuestra vida. Porque todas las emociones son buenas. Todas las emociones tienen una función adaptativa. El miedo nos alerta del peligro. Es una herramienta, el miedo yo le digo que es una herramienta de supervivencia. Pero ¿qué pasa cuando el miedo nos paraliza? Hay tres opciones. O huir, paralizarnos o enfrentarlo. El miedo tiene esas tres opciones. Está en nosotros ver qué hacemos. ¿Nos paralizamos, le huimos o lo retamos? Podemos huirle, claro, si vemos un peligro, que está un ladrón en una esquina, nosotros agarramos por la otra esquina. Ahí estamos huyendo de ese peligro. ¿Por qué? Porque el miedo nos alerta del peligro. Pero cuando nos quedamos en casa, cuando nos quedamos estancados en nuestra vida, cuando no somos capaces de tomar decisiones por el miedo, ahí sí la situación se complica un poco. Y cuando estuve en mi edad adulta, se me presentó otro tipo de miedo mucho más grande. El miedo al qué dirán. Y eso me paralizó totalmente, hasta el punto que se convirtió en un monstruo. No sabía qué hacer. Empecé a hacer cursos de desarrollo personal, asistí a charlas, a congresos, a retiros espirituales, a muchas actividades relacionadas con esto, pero sin contarle mi situación absolutamente a nadie, cosa que no está bien. Porque nosotros si sentimos o tenemos la necesidad de dar a conocer alguna situación que nosotros tenemos en particular, no digo que se la podemos contar a todo mundo, pero sí debemos tener una persona o alguien a quien contarle y nosotros podamos desahogarnos y que también nos brinden apoyo. En aquel momento yo no le contaba absolutamente nada a nadie, tampoco asistía a consultas, pero a los sitios que iba sentía que eso no me llegaba y no me daban herramientas como para yo poder actuar de acuerdo a la situación que se me estaba presentando. Por eso decidí prepararme académicamente en la rama de inteligencia emocional y PNL. Además, fui haciendo varios diplomados también relacionados con la parte de inteligencia emocional. Eso me ayudó mucho. Cuando hablo del miedo, ese miedo que nos paraliza, que no nos deja respirar, nosotros en ese momento, o en el caso mío, cuando yo lo sentía, era una víctima del miedo. El miedo me tomaba de su mano y hacía conmigo lo que le daba la gana. Me convirtió en su víctima. Y allí también es donde radica el problema. Ahí está el detalle. Nosotros debemos ser los protagonistas de nuestra propia historia. Y en eso nosotros tenemos que aprender, para ser protagonistas de nuestra historia, debemos aprender a enfrentar nuestras situaciones, a tomar las decisiones, con miedo y todo a tomar las decisiones. Pasa que algunas veces dejamos de tomar decisiones porque decimos,
¿Y si no es así? ¿Y si me pasa esto? ¿Y si hago algo que no les guste? En la vida tampoco hay decisiones ni buenas ni malas. Simplemente tomamos decisiones en un momento con el nivel de conciencia que también tenemos en ese momento. Y ese nivel de conciencia, por supuesto, que también va creciendo. Y la decisión que yo tomé hace 15 años atrás con el nivel de conciencia que tenía, no la voy a tomar en este momento con el otro nivel de conciencia que ya tengo. Decisiones buenas o malas son nuestras decisiones, pero ¿qué es? Que si nos sale mal, aceptar que nos salió mal, que nos equivocamos, pero ya tener conocimiento de dónde cometimos el error para corregirlo, para no seguir incurriendo en ese mismo error. Allí pasa esto, que nos da miedo también tomar decisiones. En mi caso, tenía miedo al que dirán. Y si doy este paso, ¿qué va a decir mi familia? ¿Qué va a decir el amigo? ¿Qué va a decir mi hija? ¿Qué va a decir mi otra hija? Y en eso se me fue parte de mi vida. Porque algunas veces también dejamos de ser nosotros mismos para complacer a los demás. Y una parte fundamental es la autenticidad. Para ser auténtico se necesita también ser valiente, porque la autenticidad es la que nosotros nos va a diferenciar de los demás. Vivimos algunas veces con muchas máscaras para complacer a otros. ¿Y dónde estamos nosotros? ¿Dónde quedamos nosotros? Allí es también esa parte que debemos aprender a respetar. Por eso es que el primer capítulo de mi libro está relacionado con la autenticidad. Ahora bien, este libro, El miedo, tiene un método, que ese método es mío, es de acuerdo a mis experiencias, es el método ANOR. ¿Qué significa ANOR? No amor. ANOR significa aceptar el miedo, nombrar el miedo, ocuparse del miedo y retar el miedo. 4 pasos. Primer paso, tengo que aceptar que yo tengo miedo. En mi caso, acepté que tenía miedo, pero le puse nombre a ese miedo. ¿A qué le tengo miedo? Al principio a la oscuridad, después a la chica que me hacía bullying y después de adulta, 3 casos específicos que les estoy dando, miedo al que dirán. En todos me ocupé de esta manera que no me di cuenta. Mira lo que me salió, este método. Y retarlo, que es lo más difícil. Esto es aceptar, nombrar, ocuparse y retarlo. Nombrar el miedo, porque si no lo nombramos es invisible, se convierte en invisible. Imagínense que ustedes vengan y pase una persona varias veces al lado de ustedes y ustedes no lo conozcan. De repente se les presenta y le dice, hola, yo soy Juan. Ah, hola, ¿qué tal? Ya eres Juan. Ya conoces que el vecino, el otro que está allí es Juan. Y ya le das la mano. Asimismo, sucede con el miedo. El miedo también debemos convertirlo en un aliado. Yo siempre digo que el miedo ha sido el amigo más fiel que he tenido en toda mi vida, porque ese me ha acompañado a todas partes y me ha llevado a tomar las mejores decisiones de mi vida, porque con miedo y todo las he tomado. El miedo es un mensajero, siempre nos va a traer un mensaje. El miedo no vamos a verlo como un enemigo, vamos a verlo como nuestro aliado. Es un aliado. Tenemos entonces que aceptar que tenemos miedo, nombrarle, ponerle nombre a ese miedo, ocuparnos de esto, cómo voy a hacer y retarlo, tomar la decisión de enfrentarlo. Y quiero finalizar agradeciéndole al licenciado Miguel Molano, el padre de esta criatura, que a través de la editorial Azoesmo hizo posible que este libro fuese una realidad. Por eso a él, a la editorial Azoesmo, agradecimiento total. Y a ustedes también, gracias, gracias, gracias. Estimada Noris, ha sido un placer tenerle en esta jornada de la Semana Virtual del Libro Uruguay 2026. Nos reencontramos a las 19 horas de Uruguay con la participación del escritor venezolano Eusebio José Acuña Huacaré. Hasta pronto.